tu blog, por esta confianza. Gracias por seguirnos acompañando. Bueno, muchos ya me conocen, soy Laura Osores, de la Red Nacional de Técnicos de la República Argentina. La verdad que son más de 300 personas que están en este momento en la plataforma. Les quiero agradecer, gracias por seguir confiando y por seguir participando de estos seminarios. Quiero agradecer a la colega y amiga Amalia Flores, que la verdad que ha sido para la red muy importante por estas 2 capacitaciones, 2 seminarios que nos ha brindado de muy buena calidad. Muchas gracias, Amalia. Bueno, buenas tardes a todos. Los que me conocen y los que no, soy Amalia Flores, soy técnica de laboratorio, trabajo en el Hospital de Clínicas, me formé en el laboratorio de endocrinología durante 35 años y ahora estoy como supervisora del área de gestión de muestras. Bien, glándula de secreción endocrina ubicada en la base del cuello por delante de la tráquea junto al cartílago tiroides. Entonces su posición cerca del cartílago le proporciona el nombre tiroides, que deriva de la palabra griega tireos, que significa escudo, y eidos, que significa forma y protección, porque antiguamente se decía que la glándula era la protección de la laringe. Es una glándula en forma de mariposa que consta de 2 lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, unidos por una pequeña banda de tejido tiroideo denominada istmo. Histológicamente, la unidad funcional y anatómica es el folículo tiroides, donde por medio de las células tiroides se van a secretar sus 2 hormonas, que es la T3 y la T4, porque en las células parafoliculares de la glándula tiroides se secreta calcitonina. Entonces dijimos que tiene 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, unidos por una pequeña banda denominada istmo. Tejido tiroideo compuesto por folículos revestidos por las células que producen sus hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. La función importante de la glándula tiroides es secretar, almacenar y liberar al torrente sanguíneo T3 y T4. Debajo de la glándula tiroides se encuentran 4 pequeñas glándulas del tamaño de un guisante, denominadas glándulas paratiroides, cuya función principal es secretar PTH u hormona paratiroides, cuya función fundamental es secretar y liberar a la circulación PTH, que interviene en la regulación del calcio y el fósforo. Ahora bien, dijimos fisiología, la hormona tiroidea utiliza iodo para producir sus hormonas, las células tiroideas van a absorber desde la sangre el ioduro que ingresa por los alimentos y lo va a combinar con el aminoácido tiroxina para producir sus 2 hormonas, que son la T3 y la T4. Ahora bien, cuando el organismo necesita hormonas tiroides, estas se van a liberar al torrente sanguíneo y van a ser transportadas por su proteína de transporte, que es la TDG, se van a transportar a cada célula del organismo para controlar la tasa del metabolismo basal. Yodo. El requerimiento diario promedio es de 0,1 miligramo. Principales fuentes son la leche, el huevo y el pescado. En muchos países que son zona endémica de falta de yodo, van a agregarle yodo al agua para cubrir esas deficiencias. La síntesis de hormonas tiroides entonces requiere de una glándula desarrollada fisiológicamente normal, para lo que va a ser necesario un aporte nutricional de yodo adecuado y una serie de reacciones bioquímicas secuenciales. Entonces, importante es que las hormonas tiroideas desempeñan un papel fundamental en el crecimiento corporal y regulan numerosos procesos metabólicos. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son mantener el metabolismo basal del organismo,
regulando la función de la mayoría de los órganos, actúan sobre el metabolismo de grasas, proteínas, carbohidratos y vitaminas. Cada célula depende de las hormonas tiroides para su crecimiento normal y el desarrollo de sus funciones posterior. Actúan en el desarrollo y en la dentición. Las hormonas tiroides entonces afectan la frecuencia cardíaca, el nivel de colesterol, peso corporal, fuerza muscular, condiciones de la piel, regularidad del ciclo menstrual, memoria, concentración y muchas otras funciones. Bien, el eje hipotálamo hipófiso tiroideo tiene una regulación fisiológicamente normal que se realiza a través de un intercambio de mecanismos estimuladores e inhibidores. El principal estímulo que recibe la glándula tiroides es el factor TRH, que va a actuar en glándula hipofisaria, liberando TSH para luego secretar en glándula tiroides sus principales hormonas, que son la triiodotironina o la T3 y la tiroxina o la T4. A su vez, desde glándula tiroides, estas dos hormonas son las que van a realizar el mecanismo de inhibición importante desde glándula tiroides hacia glándula hipofisaria, que luego va a ejercer su mecanismo de retroalimentación o feedback negativo desde glándula hipofisaria hacia eje hipotálamo. Entonces, el eje hipotálamo hipófiso tiroides, tenemos el factor liberador, que es el TRH. El TRH es una hormona hipotalámica liberadora de tirotrofina o TSH, va a responder, como dijimos anteriormente, a las concentraciones fisiológicamente normales de la T3 y la T4 presentes en la sangre para mantener el equilibrio fisiológico adecuado. TSH o tirotrofina es la principal hormona, es el principal agente regulador secretada por las células tirotropas de la adenohipófisis anterior. La circulación de las hormonas tiroides, el mayor porcentaje, arriba del 75% de las hormonas tiroides, viajan unidas a su proteína de transporte, que es la TBG. En menor proporción lo hacen con la prealbúmina y la albúmina. La tiroxina libre viaja unida por el torrente sanguíneo. La fracción libre, entonces, es un pequeño porcentaje que se sitúa entre el 0,03% para la T4 y para la T3 en un 0,3%. La vida media de la T3 y la T4 es 6 a 7 días, y la vida media de la T3 es de 2 días. Las proteínas de transporte, dijimos que la principal proteína de transporte es la TBG, y todo este funcionamiento fisiológico normal y de las concentraciones de T3, T4 y de TSH están reguladas por la parte funcional, por la parte estructural de la glándula, pero además por distintos factores que, por ejemplo, pueden aumentar o disminuir la proteína de transporte de estas hormonas. Entonces, ¿en qué condiciones fisiológicas vamos a encontrar una proteína de transporte aumentada? En el embarazo, en porfiria, en hipoproteinemia, pacientes bajo terapia de anticonceptivos orales, lo que va a dar lugar a un aumento en los niveles de secreción de la T4 total. ¿En qué situaciones vemos disminuida la proteína de transporte? En pacientes que están cursando nefrosis, hepatitis, hipoproteinemia, pacientes que están bajo terapia androgénica. Por lo que es sumamente importante en el momento de la admisión de todos los pacientes que les solicite el médico tratante el dosaje de hormonas del eje tiroideo, hacer un interrogatorio exhaustivo para ver en las condiciones que se encuentra el paciente y la medicación que ese paciente o esa paciente está recibiendo. ¿Cuáles son las pruebas
para la evaluación de la función tiroides. Dijimos que la TSH es el principal sensor de la glándula tiroides, quiere decir que el médico, con solicitarle el dosaje de la tirotrofina, de acuerdo al resultado, él puede diagnosticar y puede aumentar la solicitud de las demás hormonas periféricas para completar el dosaje o el diagnóstico de todo el eje tiroideo. Tenemos la T4 total o la T4 sérica, que es la principal hormona tiroidea. La T4 libre representa la fracción biológicamente activa y es la que refleja con mayor exactitud el estado metabólico del organismo. Y por último tenemos la T3, que su concentración acompaña generalmente las modificaciones de T4, es útil para el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo, sobre todo del hipertiroidismo autoinmune o el síndrome de Graves o la enfermedad de Graves, y los pacientes que están cursando una enfermedad tiroidea con síndrome de T3 baja. Dosaje de TSH, la TSH es una hormona de alto peso molecular, su secreción es pulsátil y de variación diurna, presenta variabilidad biológica intra y entre individuos, es fundamental para el diagnóstico del hipotiroidismo primario, diferencia con la deficiencia tiroidea en hipotiroidismo secundario o alteración del eje hipotálamo hipofisario, y diagnóstico de hipertiroidismo. Monitoreo sumamente importante, su dosaje en el monitoreo con pacientes que están recibiendo dosis terapéutica de T4, son aquellos pacientes que están en tratamiento de hipotiroidismo. Bien, toma y recepción de muestras sumamente importante. Para los que no estuvieron en el primer seminario, lo recordamos. La muestra por excelencia es el suero, ayuno de 8 horas. Pacientes bajo tratamiento deben tomar la medicación luego de haberse realizado la venopunción o seguir las indicaciones del médico tratante. En todos los casos debemos consignar edad, diagnóstico, medicación. Generalmente la medicación que los pacientes reciben es levotiroxina, en su forma de T4 con los laboratorios de Glaxo o Montpellier. Puede ser una combinación de T3 y T4 denominada Eutirox. En los pacientes hipotiroideos, aquellos pacientes que están cursando un cuadro de hipertiroidismo, la medicación por excelencia es danantisol, propanolol. También los pacientes pueden estar recibiendo corticoides, pueden haber recibido una dosis terapéutica de yodo 131 y pueden haber sido sometidos a una tiroidectomía o una ablación de la glándula. Sumamente fundamental grupo, a las pacientes femeninas en edad reproductiva, la fecha de última menstruación y por favor consignar y anotar si están recibiendo anticonceptivos orales. Como dijimos anteriormente, los anticonceptivos orales aumentan la proteína de transporte, dando como resultado un aumento en las concentraciones de T4. Los analitos entonces de la glándula tiroides para control del funcionamiento de la glándula son triodotironina o T3, tiroxina o T4, tirotrofina o TSH, tiroxina libre. Con estas determinaciones el médico puede diagnosticar por exceso o por defecto en la concentración de dichas hormonas, el diagnóstico de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo. Si el médico además quiere saber el diagnóstico etiológico de ese hipotiroidismo o ese hipertiroidismo, le va a solicitar al paciente o a la paciente el dosaje de los anticuerpos antitiroideos. El anticuerpo antitiroglobulina, el anticuerpo antiperoxidasa, el anticuerpo antirreceptor de la hormona estimulante de tiroides, o sea, antirreceptor de TSH, TBI o TRAP, y la inmunoglobulina estimulante de la glándula tiroides, que es el TSI. Además, si ese médico diagnostica o sospecha de alguna alteración en la parte funcional de la glándula, le va a solicitar además el dosaje de una tiroglobulina.
Bien, valores de referencia, yo aquí les coloqué los valores de referencia correspondientes al método de quimioluminiscencia utilizados en el ADVIA Centaur, que se utiliza en el Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Clínicas. Es simplemente a modo orientativo, porque ustedes saben que cada laboratorio se va a regir de acuerdo a la metodología para la corrida analítica de elección. En nuestro laboratorio, un valor de T3 es el valor de referencia entre 60 y 181 nanogramos por decilitro, de tiroxina es de 4,5 a 10,9 microgramos por decilitro, tirotrofina 0,35 a 5,5 unidades internacionales por mililitro, y T4 libre de 0,9 a 1,8 nanogramos por decilitro. Ahora bien, entonces nosotros dijimos que en cuanto a las alteraciones de la glándula, de acuerdo a la patología, podría verse afectada su función o su estructura. En cuanto a la función de la glándula tiroides, por efecto o por defecto o por exceso, vamos a tener como diagnóstico, de acuerdo al cuadro clínico y bioquímico, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. De acuerdo a si la patología afecta la estructura de la glándula tiroidea, vamos a tener patologías como nódulos tiroideos, bocio y en último lugar, cáncer de tiroides, que de acuerdo a la anatomía patológica y a la función que realiza el médico tratante, ese cáncer puede ser papilar, puede ser folicular o puede ser medular de glándula tiroides. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un estado de hipofunción de la glándula tiroides que puede ser por diversas causas. Entonces vamos a tener una concentración de las hormonas tiroideas bajas, vamos a tener una T3 y una T4 baja, con una concentración de TSH aumentada. Produce una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas, particularmente es común en áreas con deficiencia de yodo. La tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto es la causa más frecuente en áreas sin déficit de yodo. La mayoría de las pacientes son femeninas, y en la mayoría de estos pacientes la condición y la situación es permanente y va a requerir tratamiento de por vida. El tratamiento de elección es la T4, es el suplemento con T4 en su forma de levotiroxina o tiroxina total. La dosis de tiroxina correcta va a ser la que logre mantener en ese paciente la TSH en los límites normales. Es la enfermedad más frecuente de la glándula tiroides, afectando a 3,5% de la población, y el porcentaje es mayor en mujeres que en hombres. Incrementa con la edad y va a variar con el sexo. Bien, ¿cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Vamos a tener síntomas clínicos como cansancio, debilidad, sensación de frío, edemas en cara, manos y pies, piel seca, áspera y descamativa, caída de cabello, uñas quebradizas, bradicardia, disminución de la presión arterial, aumento de peso con disminución del apetito, aumento de las concentraciones de colesterol total, triglicéridos, LDL, dificultad para la concentración y la memoria. En cuanto a la función reproductiva, van a ser pacientes que cursen con ausencia de la ovulación, oligomenorrea, infertilidad, abortos espontáneos y a repetición, problemas en el embarazo y parto prematuro, disminución de la fertilidad, abortos a repetición. Algunas pacientes, sobre todo aquellas pacientes que cursan un hipotiroidismo primario, cursan también con un aumento en la secreción de prolactina. Esto se debe porque la prolactina comparte su factor liberador con la tirotrofina, y al haber tanto estímulo en la adenohipófisis, estimula las células del lactotropo,
liberando también más prolactina, lo que va a hacer que esa mujer curse con un hipotiroidismo primario y un aumento en la secreción de prolactina. Bien, ¿cuáles serían los tipos etiopatiogénicos del hipotiroidismo? Tenemos un hipotiroidismo carencial, por carencia en la ingesta de yodo, pueden ser tiroideos, pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, puede ser de origen hipofisario, por déficit en la secreción de TSH, pueden ser de origen hipotalámicos, por déficit en la secreción del factor liberador, que es el TRH, y pueden ser periféricos por resistencia de los tejidos diana. Entonces vamos a tener un paciente, un estado de una glándula tiroide fisiológicamente normal, se denomina eutiroideo o eutiroidismo. Vamos a tener una secreción normal de T3, de T4 y una secreción normal de TSH. ¿Qué pasa en un hipotiroidismo primario? La falla está en glándula tiroides, entonces vamos a tener una T3 y T4 baja con una TSH en un hipotiroidismo secundario. La falla está a nivel hipofisaria, no a nivel primaria ni a nivel terciaria. Y un hipotiroidismo terciario, la falla es a nivel del factor nivelador, o sea, a nivel del hipotálamo. Bien, vamos a ver entonces cómo cursa el laboratorio en el hipotiroidismo. Generalmente, el médico tratante, para confirmar el diagnóstico, descartar el diagnóstico, le va a solicitar el dosaje de una TSH, de una T4 total y una T4 libre. Si los valores que arroja ese laboratorio es una TSH aumentada con una T4 aumentada, y si además le solicitó el dosaje de una T3 con una T3 T4 disminuida, el médico va a diagnosticar un hipotiroidismo primario, que el defecto está en glándula tiroides. Si ese laboratorio arroja un resultado con una TSH aumentada y una T4 normal para los rangos de referencia que el laboratorio trabaja, el médico va a diagnosticar un hipotiroidismo subclínico. Antiguamente, para diagnosticar o descartar ese hipotiroidismo subclínico, los médicos solicitaban el dosaje de la prueba de estímulo con el factor liberador TRH. Hoy en día, con las metodologías automatizadas y con la sensibilidad analítica que esa metodología arroja, no es necesario realizar la prueba para descartar el hipotiroidismo subclínico. Sí, algunos laboratorios y algunos médicos aún las siguen solicitando para diagnosticar si ese hipotiroidismo es de origen hipofisario, es decir, si es de origen secundario, o si ese hipotiroidismo es de origen terciario. Entonces, tenemos hipotiroidismo primario, hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo secundario por deficiencia de glándula hipofisaria y hipotiroidismo terciario o central por deficiencia de hipotálamo. En un paciente eutiroideo vamos a tener un laboratorio con una TSH normal para los rangos de referencia y una T4 y una T3 normal para los rangos de referencia. Bien, prueba de TSH. Dijimos que es una prueba de estímulo que le vamos a inyectar al paciente el factor liberador para diferenciar hipotiroidismo secundario de terciario. Mide la concentración entonces de tirotrofina luego de una inyección endovenosa de TRH. Se compra, el médico le realiza la receta al paciente o a la paciente, la va a comprar en la farmacia y va a acudir al laboratorio para que los médicos le realicen la prueba. Consiste en una inyección intravenosa de 200 microgramos de TRH sintético, el nombre comercial es Trelea. Vamos a dosar TSH basal y post-inyección de TRH 25 minutos. Hay también médicos que solicitan el dosaje de TSH basal y post-TRH a los 30
y 60 minutos, considerando una respuesta normal cuando los 25 minutos, los 30 o los 60 minutos, generalmente la prueba de 30 y 60 minutos es para evaluar hipotiroidismo terciario, considerando que una respuesta normal tiene que picar 5 veces más a partir del basal de TSH de ese paciente o de esa paciente. Generalmente cuando es un hipotiroidismo secundario va a dar una respuesta plana, una respuesta chata, y cuando es un hipotiroidismo central, es decir, de origen hipotalámico, generalmente vamos a tener una respuesta más lenta, que va a responder no tanto 5 veces, pero va a responder en menor concentración a los 60 minutos. Entonces, utilidad clínica, evaluar la respuesta de la hipófisis a la estimulación con el factor liberador para diagnosticar o descartar insuficiencia secundaria o terciaria de ese hipotiroidismo. Bien, tiroiditis de Hashimoto, dijimos que es el hipotiroidismo autoinmune, inflamación crónica de la glándula por mecanismo autoinmune. Van a cursar estos pacientes con un aumento gradual de la glándula tiroides, predominio femenino, siempre va a estar dada por la positividad de los anticuerpos antitiroides, fundamentalmente la positividad del anticuerpo antiperoxidasa y del anticuerpo antitiroglobulina. Tenemos que considerar también la historia de patología tiroidea familiar o patología autoinmune familiar y la asociación de ese paciente o esa paciente con enfermedades autoinmunes preexistentes. Diagnóstico bioquímico, determinación de TSH, T4, T4 libre y T3, y la determinación de anticuerpos antitiroideos, fundamentalmente antitiroglobulina y ATPO. Si los valores arrojados por el laboratorio arrojan una determinación de anticuerpos antitiroideos negativos, el médico va a diagnosticar simplemente un hipotiroidismo. La presencia de anticuerpos antitiroideos, ATPO y ATG en el hipotiroidismo, va a diagnosticar la enfermedad de Hashimoto o el hipotiroidismo autoinmune. ¿Cuál es el tratamiento? En la mayoría de los casos, solamente con suplemento de hormona T4. Los controles clínicos y bioquímicos deberán efectuarse cada 6 u 8 semanas hasta normalizar los niveles de TSH. Por consiguiente, cuando se normalizan los niveles de TSH, comienza a regularizarse los niveles en T4 y en T3. Hipertiroidismo o tirotoxicosis. Tirotoxicosis, resultado de una hiperactividad de la glándula tiroidea. Lo más común es la enfermedad de Graves-Basedow, en un 50-80% de las causas de la tirotoxicosis. También puede cursar con un bocio difuso tóxico, un hipertiroidismo neonatal por pasaje transplacentario, puede cursar con un bocio uninodular tóxico denominado enfermedad de Plummer, puede cursar con un carcinoma tiroideo hiperfuncionante, puede ser un hipertiroidismo inducido por tirotrofina, o puede ser un hipertiroidismo por adenoma hipofisario o resistencia a las hormonas tiroideas. Hipertiroidismo, tirotoxicosis, enfermedad de Graves-Basedow, bocio difuso, repito la misma diapositiva, perdón. Clínica, incremento en el metabolismo, aumento de la temperatura, sudoración, rubor, piel caliente y húmeda, intolerancia al calor, nerviosismo, temblores, taquicardia, fatiga, pérdida de peso, exoftalmia, irregularidades menstruales. Etiopatogenia, tenemos los factores ambientales, puede ser por alta ingesta de yodo, por estrés, por tabaquismo, por exoftalmia, por posparto, puede ser una tiroiditis posparto, factores inmunológicos por la presencia
de la inmunoglobulina estimulante de la glándula tiroides o por el anticuerpo antirreceptor de TSH en un 80% de los casos. Enfermedad, entonces, de Graves-Basedow es una tiroiditis autoinmune, produce hiperplasia folicular tiroidea por presencia de los anticuerpos que van a estimular la glándula tiroides para que secrete más T3 y T4 y eso inhiba la secreción de TSH. Es la causa más frecuente del hipertiroidismo, es más frecuente en personas jóvenes, y el diagnóstico bioquímico lo realizamos de la siguiente manera. Vamos a tener entonces pacientes que cursan con una TSH menor o indetectable. Eso va a dar lugar al diagnóstico de una tirotoxicosis. Una vez que realizamos el dosaje de ATPO, del antirreceptor de TSH y de la inmunoglobulina estimulante de la glándula, si dan positivos, se va a diagnosticar enfermedad de Graves. Si esos anticuerpos dan negativos, se va a diagnosticar la enfermedad de Plummer, que es muy común que se curse con un bocio multinodular. Tratamiento: drogas como tiamidas reducen los niveles de la concentración de hormonas tiroideas circulantes, metinazol, beta bloqueantes, generalmente es el propanolol, que va a reducir las demandas cardiovasculares y además va a reducir el estado de nerviosismo, ansiedad, taquicardia y temblor que produce la tirotoxicosis en estos pacientes. Si el tratamiento con beta blocantes, con tionamidas y metinazol no da resultado, le van a además administrar corticoides. Se administra también para desinflamar el globo ocular, ya que estos pacientes es muy común que tengan exoftalmia. Si el tratamiento con los medicamentos anteriores no da resultado, la indicación inmediata es realizar una dosis terapéutica con iodo-131 si no revierte la sintomatología clínica y el cuadro bioquímico. La siguiente conducta es una ablación quirúrgica o una tiroidectomía quirúrgica de la glándula tiroides. Otros ensayos, otros estudios para diagnosticar son complementarios a la clínica y al estudio bioquímico de estos pacientes, es la curva de captación y el centellograma tiroideo. En este cuadrito vamos a repasar un poquito lo que sería el estado eutiroideo en uno o en una paciente, cómo daría el cuadro bioquímico en un hipo y en un hipertiroidismo. En el primero tenemos un paciente con una glándula fisiológicamente normal, vamos a tener una T3 de 120, una T4 de 10,2, una TSH de 2,05 y una T4 libre de 1,5. ¿Cómo sería el laboratorio en un paciente que está cursando un hipotiroidismo? Dijimos que íbamos a tener una secreción de T3, T4 y T4 libre baja con una TSH aumentada. Una T3 de 48 con un valor normal de 60 a 181, una T4 baja de 2,7 con un valor normal de 4,5 a 10,9, una TSH alta de 58,5 con un valor de referencia de 0,55 a 4,78 y una T4 libre de 0,6 con un valor de referencia de 0,9 a 1,8. Diagnóstico: hipotiroidismo. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? Lo contrario, vamos a tener una alta secreción de T3, T4 y T4 libre con una inhibición o una secreción muy baja en la tirotrofina. Tenemos entonces una T3 de 280 con un valor de referencia de 60 a 181, una T4 total de 19,3 con un valor de referencia de 4,5 a 10,9, una TSH inhibida menor de 0,05 miliunidades internacionales por mililitro y una T4 libre de 2,7 con un valor de referencia de 0,9 a 1,8. Muy bien,
Entonces ahora vamos a ver el diagnóstico etiológico de este hipotiroidismo y de este hipertiroidismo. Entonces lo vamos a hacer mediante el dosaje de los anticuerpos antitiroides. En un paciente o en una paciente hipotiroidea se le va a medir ATG y ATPO, y en un paciente hipertiroideo o en una paciente hipertiroidea se le va a medir, de acuerdo a si está estimulando o no, la inmunoglobulina estimulante de la glándula y el TRAb o el antirreceptor de TSH. Un paciente que ha sido diagnosticado con Hashimoto tiene una T3 de 55, una T4 de 3.1, una TSH de 59.7 y una T4 libre de 0.7. Se le realizó el dosaje de los anticuerpos, arrojando un resultado de 569 para el anticuerpo antiperoxidasa, teniendo un valor de referencia hasta 34 unidades internacionales por mililitro, y arrojando un valor de antitiroglobulina, la U chiquitita es por la metodología ultrasensible, de 297, teniendo un valor de referencia negativo menor a 20, un valor indeterminado, estando en un rango de 20 a 115 unidades internacionales por mililitro, y teniendo un valor positivo cuando tenemos un valor mayor a 115 unidades internacionales por mililitro, diagnóstico enfermedad de Hashimoto o hipotiroidismo autoinmune. ¿Qué pasa en la enfermedad de Graves? Tenemos un hipertiroidismo con anticuerpos positivos, anticuerpos antiperoxidasa, TRAb y el TCI. Tenemos una T3 de 354, tenemos una T4 que arroja un valor de 26,9, tenemos una TSH inhibida, tenemos una T4 libre de 2.90 nanogramos por decilitro, y tenemos un anticuerpo antiperoxidasa positivo, recordemos que el valor de referencia es hasta 34, y tenemos un anticuerpo antirreceptor de TSH de 45, con un valor de referencia hasta 15%. Generalmente, cuando el ATPO da positivo y el TRAb da negativo, se diagnostica un hipertiroidismo autoinmune, y el que le pone el sello a la enfermedad de Graves es la positividad del anticuerpo antirreceptor de TSH, y según el grupo de endocrinólogos que esté tratando a este paciente, es muy probable que le sugiera además el dosaje de la inmunoglobulina estimulante de la glándula o el TCI. Bien, dijimos entonces de patologías en cuanto a la función, hipohipertiroidismo, puede ser autoinmune o no, enfermedad de Graves, síndrome de enfermedad de Graves o enfermedad de Hashimoto. Vamos a ver ahora las alteraciones en cuanto a la estructura de la glándula tiroides. Bocio es un incremento en el tamaño de la glándula. Ese bocio puede ser hiperfuncionante, puede ser hipofuncionante o normofuncionante. Puede tratarse de un paciente que esté cursando un hipotiroidismo, un hipertiroidismo o un paciente que sea eutiroideo, pero que tenga un agrandamiento en el tamaño de la glándula. Ese bocio puede ser difuso, va a cursar con un agrandamiento homogéneo en toda la glándula, o puede ser nodular, que además de ese agrandamiento de la glándula tenga presencia de uno o más nódulos, que pueden estar alojados en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, o pueden estar alojados en los dos lóbulos. Bien, ¿cuáles son las causas entonces? Enfermedad de Graves, enfermedad de Hashimoto, deficiencia de yodo, presentaciones. Se presenta con un nódulo tiroideo benigno, un nódulo tiroideo maligno, bocio multinodular, puede producir síntomas clínicos como tos, dificultades para deglutir, dificultades para respirar. Los endocrinólogos dicen que cuando consultan a los pacientes por la glándula tiroides tienen una gran ventaja, que es la única glándula que puede explorarse y que puede palparse. De acuerdo
a la sintomatología clínica, al cuadro bioquímico y a la exploración y palpación de esa glándula, el endocrinólogo tratante puede diagnosticar la presencia o no de nódulos tiroides que va a confirmar con el diagnóstico ecográfico. Entonces, dijimos los pocios, ahora vamos a ver los nódulos. El nódulo es un crecimiento anormal de las células tiroideas, denominado protuberancia. La mayoría de los nódulos son benignos, siempre van a necesitar exploración de la glándula, evaluación para diagnóstico y tratamiento. La mayoría de estos nódulos no causan ningún síntoma, se descubren durante un examen físico y se completa con la ecografía. Entonces el ultrasonido de glándula tiroides es una herramienta fundamental para el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación de estos nódulos. ¿Cuál es entonces la conducta a seguir por los endocrinólogos? Ecografía de tiroides, biopsia por aspiración con aguja fina, de acuerdo al resultado que haya arrojado esa ecografía tiroides. La biopsia por aspiración con aguja fina se denomina PAF. Es un método diagnóstico que sirve para determinar si la lesión es benigna, maligna o sospechosa. La realizan los médicos endocrinólogos bajo seguimiento ecográfico y van a obtener tantas muestras como nódulos sospechosos se encuentren, tanto clínicamente como ecográficamente. Se van a remitir las muestras al laboratorio de endocrinología y al laboratorio de anatomía patológica. Generalmente cuando el médico endocrinólogo realiza la punción, la primera porción de líquido que se obtiene se va a remitir al laboratorio de anatomía patológica, donde se le va a hacer el estudio correspondiente, se va a informar de acuerdo a la tabla de Bethesda, y van a informar un estadio 1, 2 y 3 como negativo, un estadio 4 como dudoso, y un estadio 5 y 6 correspondiente a actividad oncológica en glándula tiroides. Entonces, las determinaciones a procesar que llegan o que se remiten al laboratorio de endocrinología pueden ser una muestra o varias muestras de acuerdo a la punción que haya realizado en los nódulos el endocrinólogo. Una vez remitidas y recibidas en el laboratorio de endocrinología, a estas muestras le vamos a procesar el anticuerpo antitiroglobulina y le vamos a procesar tiroglobulina. ¿Cómo procesamos los técnicos estas muestras? Una vez que las recepcionamos, las pasamos, generalmente vienen en un frasquito, así que las vamos a pasar a un tubo, lo vamos a rotular correctamente y vamos a proceder a centrifugar la muestra. Una vez post-centrifugación vamos a obtener un sobrenadante y un pellet, que generalmente es de color rojizo. Eso es por la lisis de los glóbulos rojos, producto del traumatismo de la punción. Entonces, con una pipeta automática, prolijamente, vamos a retirar el sobrenadante, y sobre ese sobrenadante vamos a volver a rotularlo, y vamos a procesar de forma directa el anticuerpo antitiroglobulina, y vamos a procesar de forma directa y diluida la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína, tiene alto peso molecular, es una hormona de alto peso molecular, es marcadora y diagnóstico y seguimiento de actividad oncológica en glándula tiroides. Al ser una hormona de alto peso molecular, lo que presenta en su metodología en el inmunoensayo es lo que se denomina efecto Hooke. Significa que tanta concentración de hormona en el suero del paciente va a saturar los sitios de unión
con el anticuerpo, la hormona comienza a aumentar su valor, se detiene y comienza a disminuir. Entonces la única manera de poder informar un valor correcto y un valor de calidad en este tipo de hormonas es hacer un corrimiento analítico en forma directa y en forma diluida. En el caso del laboratorio de endocrinología y por metodología utilizada en el Hospital de Clínicas, se utiliza para diluir solución fisiológica. Entonces vamos a comenzar con una dilución 1 en 10, 1 en 100, y así sucesivamente hasta cuantificar el valor de esa tiroglobulina. Entonces le vamos a informar un valor cuantificado de tiroglobulina y si es que dio positivo, un valor cuantificado de antitiroglobulina, que va a coincidir o no con el dato enviado por el Departamento de Anatomía Patológica. Bien. Cáncer de tiroides es un tumor maligno de crecimiento localizado dentro de la glándula tiroides. El mayor porcentaje es diagnóstico de cáncer papilar, el menor porcentaje es diagnosticado como cáncer folicular, en un 5%, un 10% el cáncer medular, y en un 3%, un 5% como un cáncer anaplásico de glándula tiroides. El cáncer papilar es el tipo más frecuente de cáncer tiroideo. Es característico en personas que han tenido una exposición previa a radiación de cabeza y cuello. Se presenta como sintomatología clínica con tos, disnea, disfagia. Tratamiento en todos los casos es ablación de la glándula o tiroidectomía total. Carcinoma folicular, la glándula tiroides normal está compuesta por el folículo tiroides. Dentro del folículo tiroides están las células foliculares que secretan T3 y T4. Cuando una glándula tiroides se asemeja a esta estructura, se denomina cáncer folicular de tiroides. Entonces, cuando un cáncer se asemeja a estas estructuras, se denomina folicular. Es el segundo tipo más frecuente en carcinoma de tiroides. El tratamiento en ambos casos, tanto en el folicular como en el papilar, es tiroidectomía total. Si hay recidiva, dosis terapéutica de iodo radioactivo y seguimiento post-cirugía con dosaje fundamentalmente de tiroglobulina y en algunos casos también dosaje de antitiroglobulina. Bien. La tiroglobulina es una glicoproteína entonces sintetizada tiroides. Su medición es útil para detectar recurrencias tras cirugías de carcinomas tiroideos o ablación con iodo radioactivo. También es de mucha utilidad para el monitoreo postoperatorio de pacientes con cáncer de tiroides y cobra muchísimo valor su determinación cuando en estos pacientes se cursan con una TSH elevada o son sometidos al retiro de la T4 exclusivamente o post-inyección de TSH recombinante humana que se le da casualmente a estos pacientes para estimular, para ver si hay o no positividad en la tiroglobulina o en el anticuerpo antitiroglobulina, lo que puede llegar a dar presencia o no de una recidiva en ese cáncer de tiroides. Los endocrinólogos y los bioquímicos dan mayor importancia cuando estos pacientes cursan con la positividad, con títulos altos de antitiroglobulina previos el diagnóstico y el seguimiento de estos cánceres de tiroides. O sea, que lo que más importancia le dan también los endocrinólogos al postoperatorio es a la positividad del dosaje de tiroglobulina, porque ese incremento o ese aumento o positividad de los anticuerpos antitiroglobulina puede ser porque el paciente ya anteriormente de ser diagnosticado los tenía en títulos elevados.
¿Cómo sería entonces la conducta que siguen los endocrinólogos, el control postquirúrgico en estos pacientes que han sido diagnosticados con un cáncer folicular y papilar con el dosaje de tiroglobulina? Si la tiroglobulina arroja un resultado negativo, el paciente va a continuar el tratamiento sustitutivo con hormona T4. Si el dosaje de tiroglobulina en estos pacientes con cáncer papilar o folicular arroja un resultado positivo, la conducta inmediata va a ser realizar un centellograma. Si ese centellograma tiene una imagen compatible con un tumor remanente de tiroides, la conducta inmediata va a ser la resección quirúrgica. Si ese centellograma da una imagen en ganglio, da una imagen gangliolar, la política inmediata va a ser un vaciamiento ganglionar, y si ese centellograma arroja una metástasis, el tratamiento y la conducta inmediata va a ser la administración de iodo 131. Así que lo importante para nosotros los técnicos, que entendamos que es sumamente importante el dosaje de tiroglobulina y antitiroglobulina en los pacientes que han sido diagnosticados y operados con cáncer folicular y papilar. Ahora vamos a ver por qué es la diferencia, porque en los pacientes que están cursando con un cáncer medular, el seguimiento es con calcitonina, no tiene valor diagnóstico realizarle a esos pacientes el dosaje de antitiroglobulina y tiroglobulina. Carcinoma medular es una neoplasia neuroendocrina derivada de las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides que secretan y liberan al torrente sanguíneo calcitonina. Es una forma infrecuente del cáncer de tiroides, representa, como dijimos anteriormente, el 3 al 10%, se pueden asociar con otros tumores endocrinos. El carcinoma medular de tiroides crece a partir de las células foliculares o células C que secretan calcitonina. Entonces la calcitonina va a ser útil para el diagnóstico, el seguimiento posoperatorio de este tipo de pacientes que cursaron con un carcinoma medular. Los niveles de TSH siempre deben ser medidos periódicamente, encontrando un valor en el rango normal, y se utiliza principalmente también, no solamente para el seguimiento, sino para ajustar la dosis de TSH. Los endocrinólogos refieren que siempre prefieren tener una TSH menor a 1 en este tipo de pacientes. Calcitonina, entonces dijimos que se produce en las células C parafoliculares de la glándula tiroides. Su función consiste principalmente en la reducción de los valores séricos de calcio sanguíneo, oponiéndose a la acción de la PTH. Está involucrada también en el proceso de mineralización de los huesos. ¿Cuáles son las condiciones preanalíticas? Es sumamente importante tener en cuenta esto porque es una hormona muy lábil. El ayuno es de 8 horas, la muestra por excelencia es suero, pero es una hormona de separación rápida. Esto quiere decir que no debe pasar demasiado tiempo desde que se practicó la venopunción hasta que la muestra llega al laboratorio de endocrinología, donde los técnicos la recepcionan, la centrifugan, la separan, generalmente siempre por precaución es recomendable separar en 2 tubos. Si se procesa en el momento, si se realiza la corrida analítica en el momento de la remisión de la muestra al laboratorio, se hace en el momento. Si no, se congela, se saca una alícuota, se descongela a temperatura ambiente. Una vez calibrada y pasados los controles de calidad de la calcitonina, procedemos a la corrida analítica de dicha determinación. Si por algún motivo el bioquímico que valida ese resultado y luego informa ese resultado quiere confirmar ese valor, entonces ahí vamos a descongelar la alícuota que tenemos en el freezer, porque va a estar en las mismas condiciones preanalíticas que la primera porción de ese suero que saqué a la mañana.
la descongelamos a temperatura igualmente y procesamos la muestra para confirmar el valor anteriormente dado en la corrida analítica. Así que sumamente importante para la actividad de los técnicos es controlar que esta determinación haya sido sacada en las condiciones preanalíticas adecuadas. Piensen que es una hormona que sirve para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades oncológicas de la glándula tiroides. Bueno, en cuanto a las urgencias que se refieren a la parte funcional o estructural de la glándula tiroides, tenemos dos urgencias infrecuentes, pero se denomina coma mixedematoso, que es un hipotiroidismo no tratado o no controlado, maltratado, y una tormenta tirotóxica o tormenta tiroidea, que es un hipertiroidismo no tratado. Entonces, coma mixedematoso es un estado de hipotiroidismo extremo, no tratado, no controlado. Provoca compromiso sistémico generalizado de extrema gravedad, lo que requiere una atención urgente, un diagnóstico precoz y un tratamiento intensivo. Son pacientes que concurren a la guardia por presentar hipotermia, bradicardia severa e hipoventilación. Así que el tratamiento, digamos, agresivo que se le da a estos pacientes es una dosis de 200 a 400 microgramos de levotiroxina sódica endovenosa hasta que el paciente pueda recibir por forma oral la T4, y previamente se le va a controlar mediante el dosaje de un cortisol si estos pacientes no tienen también compromiso de la glándula adrenal, si no están haciendo en realidad una insuficiencia suprarrenal asociada. Así que previamente al tratamiento con levotiroxina son pacientes que le van a solicitar los médicos el dosaje de un cortisol y obviamente el dosaje de TSH T4 como mínimo, que si nosotros no, la gente del laboratorio de endocrinología no está, porque son pacientes que acuden a la guardia, no estamos dentro del horario, le sacan sangre, la centrifugan y la guardan en el laboratorio de terapia y la remiten al laboratorio de endocrinología para confirmar diagnóstico a la mañana siguiente. Entonces esto sería el hipotiroidismo no tratado, no controlado, se da generalmente en pacientes añosas, en pacientes que se encuentran en instituciones geriátricas, porque no toman la medicación, no tienen la dosis adecuada, no están controladas, o directamente no le suscriben la medicación. Y la tirotoxicosis, el hipertiroidismo, la tormenta tirotóxica, tormenta tiroidea, es una afección de tirotoxicosis descompensada, generalmente por un hipertiroidismo severo, descuidado, maltratado o no tratado. La clínica son pacientes que acuden a la guardia con taquicardia, fiebre, sudoración, agitación, náuseas, vómitos, diarrea. El cuadro va a ir agravando de acuerdo a el cuadro bioquímico también que el paciente tiene y a lo que tarde en concurrir a el médico. El tratamiento es terapia agresiva multifactorial con líquidos electrolíticos, en muchos casos por la tirotoxicosis, antibióticos, drogas antitiroideas en dosis altas, propanolol, dexametasona. Entonces estas son las dos urgencias que no son sumamente comunes, pero que se pueden presentar en la guardia, sobre todo para aquellos que trabajamos en instituciones de salud, en hospitales o en clínicas, que es la tormenta tirotóxica o tormenta tiroidea y el coma mixedematoso. Bien, ya estamos finalizando. Vamos a ver qué pasa en una mujer gestante con la glándula tiroides durante el embarazo. Entonces lo importante que nosotros tenemos que saber que durante el embarazo y la lactancia los requerimientos de yodo se van a incrementar. Aquellas mujeres gestantes y previo a la gestación que han tenido una ingesta de yodo adecuado van a cursar el embarazo con una fisiología tiroidea normal, porque tienen reservas de yodo intratiroides y obviamente no van a sufrir adaptación durante el embarazo, permaneciendo los mismos niveles de yodo estables en la gestación.
en zonas, recuerden, en zonas donde hay deficiencia de yodo, los niveles de excreción urinaria de yodo disminuyen gradualmente durante el transcurso del embarazo, por lo que es sumamente importante la ingesta de yodo previo y durante el embarazo. ¿Qué pasa? El normal funcionamiento de la glándula es fundamental para el desarrollo del feto porque durante las primeras 10 a 12 semanas el feto depende exclusivamente del yodo de la mamá y del funcionamiento de la glándula tiroides de la mamá. Durante la gestación dijimos que esa glándula tiroides va a incrementar la producción de T3 y T4 de un 40 a un 100%, entonces para cubrir estas necesidades maternas y las necesidades fetales va a haber un incremento de yodo. La hormona tiroidea está especialmente involucrada en el desarrollo del sistema nervioso central de ese feto. ¿Por qué? Porque el feto no es capaz de producir su propia hormona tiroidea hasta la semana 10, por lo tanto va a depender siempre de la hormona tiroidea de la mamá. ¿Qué pasa cuando una mamá tiene una deficiencia severa en la ingesta de yodo? ¿Qué pasa con la mamá y con el feto y el niño? Va a haber una disminución en la secreción de la T3 y la T4, dando como lugar un aumento de la tirotrofina. Eso va a dar lugar que la mamá tenga un bocio materno, luego va a tener el bebé un bocio fetal. ¿Cuál es la recomendación? Sumamente importante. Todas las mujeres pregestantes y gestantes deberán, pregestantes que estén programando un embarazo, deberán ingerir aproximadamente 200 microgramos diarios de yodo. ¿Qué pasa con las hormonas durante los primeros meses de embarazo? Principalmente la hormona de embarazo, la HCG o la beta-gonadotrofina coriónica, va a estimular la secreción de T3 y T4, va a haber un incremento de yodo del 50%, algunas gestantes cursan con un aumento en el tamaño de la glándula según la disponibilidad de yodo, va a haber aumento de T3 y T4, una disminución de la TSH. Entonces, por acción directa de la beta-gonadotrofina coriónica y de la concentración elevada de estrógeno, vamos a tener una mayor síntesis y concentración hepática de la tiroglobulina, que es la tiroglobulina de transporte de las hormonas tiroideas, lo que va a dar lugar a un aumento en la secreción, las concentraciones de T3 y T4, dando como resultado una disminución de la tirotrofina. Entonces, lo importante que tenemos que recordar acá es la acción de la beta-gonadotrofina coriónica y la acción de los estrógenos que van a aumentar la síntesis y concentración hepática de la proteína de transporte, dando como resultado un aumento en la T3 y T4 y una disminución en la TSH. Ahora bien, esto es sumamente importante. ¿Cómo se toma el rango de referencia para TSH en cada trimestre, en cada laboratorio? Es sumamente importante la evolución de la función tiroidea durante y la evaluación durante el embarazo, por lo que la recomendación es que cada laboratorio fije un valor de referencia de acuerdo a la metodología que utiliza cada laboratorio, de acuerdo a la población de mujer gestante, a la etnia, si proviene o no de zonas con deficiencia de yodo, y de acuerdo al trimestre que esa mujer gestante está transitando, sin autoinmunidad tiroidea y acordes a la etnia. Si el laboratorio no cuenta con estos valores de referencia sacados de acuerdo a la metodología, el trimestre, la etnia y en pacientes que no cursan con autoinmunidad tiroidea, la Asociación Americana de Endocrinología recomienda los siguientes valores. Primer trimestre de gestación, valor de TSH de 0,1 a 2,5, segundo trimestre
de 0,2 a 3, tercer trimestre de 0,3 a 3. ¿Cómo cursaría entonces un eje tiroideo en el primer trimestre de esa gestante? Una TSH normal a baja, segundo trimestre normal, tercer trimestre normal. Un valor de T4 libre normal en los 3 trimestres de gestación, una T4 total alta en el primer trimestre, alta en el segundo y alta en el tercero, una T3 total alta en el primero, alta en el segundo y alta en el tercer trimestre. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una paciente está cursando un hipotiroidismo materno? Todas las patologías, tanto funcional como estructural de la glándula, siempre los obstetras y los endocrinólogos recomiendan que esa paciente sea tratada previa a la gestación. ¿Sí? Previo a la gestación está diagnosticada y tratada, ¿qué puede pasar? Si no se trata, puede originar eventos adversos como aborto, parto prematuro, hipertensión gestacional. El tratamiento con levotiroxina debería, en los trimestres, generar un estado de eutiroidismo lo antes posible para prevenir dichas complicaciones. El dosaje del anticuerpo antiperoxidasa es sumamente importante, atraviesa la placenta, pero no produce efectos teratogénicos en la tiroides de bebé, por lo tanto, no va a producir alteraciones ni funcionales ni estructurales. ¿Qué pasa con la tirotoxicosis o el hipertiroidismo? Dijimos que es un síndrome clínico de hipermetabolismo e hiperactividad como consecuencia de elevadas concentraciones de T3 y T4 y una insuficiente o una inhibición de TSH. Puede esa paciente cursar una tirotoxicosis transitoria gestacional, se puede dar en la primera mitad del embarazo, se va a caracterizar entonces por un aumento de T4 libre, una supresión de la tiroxina. Cursan las mujeres gestantes en una frecuencia aproximada de un 1 a un 2 a 3% de los embarazos. Generalmente cursan con hiperemesis gravídicas, con un 5% de pérdida de peso, deshidratación y cetonuria, lo que va a llegar a que acudan a una guardia y posiblemente sean internadas. Es sumamente importante estas mujeres que previo a la concepción y en concepción hayan sido diagnosticadas con un hipertiroidismo, sobre todo en edad, que se le dose los anticuerpos antitiroperoxidasa y TRAP, porque el TRAP sí también atraviesa placenta y produce efectos teratogénicos en la tiroides del feto. Entonces es sumamente importante diagnosticar, prevenir cualquier patología, tanto funcional como estructural, previo a la gestación o en la gestación en los primeros meses y ser tratada. Generalmente las pacientes que han sido diagnosticadas con hipotiroidismo, el endocrinólogo tratante aumenta, por los requerimientos del feto también, los miligramos de levotiroxina. ¿Qué pasa en la tiroiditis posparto? ¿Qué pasa con las mujeres posparto? Cuando cursan con una tiroiditis posparto, una disfunción tiroidea, excluyendo la enfermedad de Graves, generalmente se da durante el curso del primer año posparto. En mujeres se puede dar, en mujeres que han cursado una gestación con un estado eutiroideo de la glándula. Algunos estudios encontraron bastante asociación entre la depresión posparto y la tiroiditis postparto. Durante la lactancia, las necesidades de yodo también se incrementan, por lo que la mujer sigue ingiriendo yodo. El hipotiroidismo sigue en el tratamiento hormonal habitual. En ocasiones, un hipotiroidismo no tratado posparto y lactancia puede producir una disminución en la leche, que se denomina hipogalactemia, que es una ausencia o disminución significativa de producción de leche en la madre. No se pueden realizar pruebas de radiación con el uso
terapéutico del iodo 131. Entonces, como las necesidades también de yodo aumentan, es recomendable seguir tomando suplementos, especialmente si se realiza la lactancia materna. Para finalizar esta disertación, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de las alteraciones funcionales y estructurales de la glándula tiroides son las mejores armas para favorecer la salud en general, y en este caso, acorde a las últimas diapositivas, de la salud de la madre, de la salud del bebé. Muchas gracias por su atención. Hola. Bueno, Amalia, excelente, excelente. Te cuento más o menos los comentarios muy buenos. Todo lo que yo venía siguiendo del chat son puro agradecimiento. Así que como dije en el chat también, sí, esto es, como decimos siempre, de técnicos para técnicos, ¿sí? Así que bueno, le doy el pase a Laura, Laura, no sé si tenés algunas preguntas para hacer. Sí, Amalia, ¿te puedo hacer algunas preguntas? ¿2 o 3? Y lo voy a pensar. ¿Lo vas a pensar? Pensalo. ¿Qué te parece? ¿3? Si las puedo responder. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice, Claudia Valdés, ¿la glándula tiroides sin tener bocio duele? Generalmente no. Algunos refieren que sí, tienen problemas en la deglución, tienen quizás voz ronca, pero la mayoría de los... Yo no puedo contestar fehacientemente eso porque no soy endocrinóloga, soy técnica y estoy desde el laboratorio de los que aprendí con los bioquímicos que me enseñaron. Pero lo que refiere mi endocrinóloga, que me ha dicho muchas veces, que generalmente no refieren dolor. De acuerdo al estadio del bocio, pueden referir sí que tienen dolor al deglutir, que tienen como cierta rispidez, pero no te lo podría contestar con exactitud de eso. Perfecto. Bueno, vamos a contestar esas nada más, porque después son más o menos, son más preguntas. Yo creo que, por ejemplo, ¿cualquier anticonceptivo oral, tanto hormonal, puede tener consecuencias a la hora de hacer estas pruebas? En realidad no tienen consecuencias. Sí es sumamente importante que nosotros lo sepamos desde el laboratorio porque va a dar quizás un perfil tiroideo normal con una T4 aumentada. Entonces, si el bioquímico a la hora de validar, cuando se sienta a validar los resultados, ve que tiene un perfil normal con una T4 aumentada y no sabe que la paciente está recibiendo anticonceptivos orales, seguramente va a repetir la T4. En cambio, para una cuestión de optimización de recursos y de un mayor aporte desde el lado técnico y administrativo para el bioquímico, es preferible siempre en una mujer que está en edad reproductiva consultarle si está tomando anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque aumentan la proteína de transporte y dan como resultado un aumento de la T4. Si tenemos ese dato, está bárbaro, porque el bioquímico aparte va a estar contento porque estamos haciendo bien la función de administrativo y de técnico. Ajá. ¿Por qué el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres que en hombres? Ojalá yo te lo pudiera preguntar. Es lo que yo le iba a contestar. Para responder. Ojalá lo pudiéramos contestar eso. No sé, se lo puedo preguntar a mi endocrinóloga la próxima vez, pero sé que la incidencia es mucho mayor en mujeres que en hombres, y la autoinmunidad también, en mujeres que en hombres. Exactamente. Bueno, Amalia, yo te quiero agradecer muchísimo por estos 2 seminarios que has brindado para la RNT. Bueno. No tengo palabras de agradecimiento, fue un placer, un honor para mí, así que todo el equipo de la RNT, que somos, como siempre decimos con Nadia, de técnicos para técnicos, porque somos 2 técnicos, te agradecemos, tanto Vanessa, Elga, Aldi y Nadia, por estos 2 seminarios espectaculares que nos diste. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Una última cosita, como digo siempre que cierro mis disertaciones. Recuerden, capacitación constante, capacitación constante. Si bien quizás nosotras yo me siento afortunada de haber trabajado en ese hospital, de haberme recibido, de haberme formado con profesionales, como digo siempre, de excelencia, sigo formándome, más allá que nosotros sabemos que los técnicos no informamos ni validamos resultados, pero sí podemos tener todas las herramientas y la capacitación necesaria para trabajar en un buen grupo de trabajo, para brindarle al bioquímico la seguridad de que lo que está validando y que lo que está informando está bien hecho, que hemos hecho todas las partes, todas las etapas del laboratorio, la preanalítica, la analítica y la posanalítica bien, con calidad, y eso se logra fundamentalmente con capacitación, con comunicación y un excelente equipo de trabajo. Exactamente, Amalia. Así que bueno, capacitación continua. Capacitación continua, exactamente. Así que Laura, un aplauso para Laura y para Natalia, porque son las que pro capacitación continua y son las que realmente en este mundo tan difícil que estamos transitando todos los argentinos y el mundo, tener una capacitación gratuita o tener varias capacitaciones gratuitas desde el living de nuestra casa es sumamente valioso. Con esta calidad, Amalia, con esta calidad de disertantes, como vos, como muchos colegas que han pasado por tu blog y por la RNT. Yo como presidenta de la RNT, la Red Nacional de Técnicos de la República Argentina, quiero dejarles 3 cositas muy importantes. Primero agradecer a todos los más de 400 que hoy estuvieron, a todos los que nos siguieron por Facebook Live. Muchísimas gracias a todo el país. Primero, los certificados van a ser enviados en un lapso de entre 15 y 20 días a sus mails correspondientes con los que se inscribieron a esta capacitación. Segundo, es que el PowerPoint de Amalia va a ser subido al grupo cerrado que tenemos de Facebook de la RNT, y el video va a ser subido al canal de YouTube. Primero va a ser editado y luego va a ser subido. Gracias, un abrazo a Bolivia. Acá hay una persona desde Bolivia que nos está saludando, así que muchísimas gracias. Y en tercer lugar, como dice Amalia, que es la capacitación continua, es tan importante, y desde la RNT estamos trabajando muchísimo para eso. Lo que comenté al comienzo, estamos muy contentos porque nos hemos fusionado con el Instituto Tecnológico de Medicina, ITM, para brindar capacitaciones online a todo el país, y espero a toda Latinoamérica. Yo soy muy soñadora, Amalia. Hoy tenemos de Bolivia, mirá, de Paraguay, de México. ¡Qué bueno! Bienvenidos. Todos, recién una médica desde Bolivia te mandaba un saludo. Así que a todos nos mandaba saludo. Es una médica, ya pasó tantos mensajes de agradecimiento que ya nos pasó. Yo no sé si hay más preguntas, porque, bueno, por el horario de la plataforma y todo, no podemos responder. Exactamente, no podemos responder todas las preguntas porque tenemos un horario. Esta plataforma, quiero agradecer a la empresa TuBlog, a los dueños de TuBlog, y a Nadia, que es la que hizo posible, a Nadia Pavía, esta colega, que hizo posible que se nos done esta plataforma 2 veces al mes. Vamos a seguir capacitando, vamos a seguir haciendo seminarios entre TuBlog y la RNT, así que muchísimas gracias a todos, y bueno, muy contenta yo por esta fusión con ITM, para seguir brindando capacitaciones, Amalia, de técnicos para los técnicos, con profesionales de más de 20 años de experiencia. Así que estoy muy feliz, así que en octubre más o menos vamos a estar lanzando los cursos. Y Nadia, mil gracias. Amalia. No, un placer como siempre. Millones de gracias, millones. Gracias a todos por estar ahí y aguantar tantas horas. Más de una hora, ¿no? Está perfecto. Por estos 2 seminarios que nos has brindado, para mí es un honor. Yo cuando llamo a cada colega para decirle de que nos brinde un seminario, que nos cuenten cómo trabajan. A veces algunos te dicen que sí, como vos, como muchos colegas, otros te dicen que sí, después que no, y después vamos a ver.
Y la verdad yo estoy muy agradecida con vos, Amalia, muy agradecida. Sos no solamente una excelente profesional, una excelente amiga, colega, persona sobre compañera, todo. persona, ni que hablar, la conozco hace 5 años. Así que muchísimas gracias, y la verdad que esto ha superado todas nuestras expectativas. En octubre estaremos junto con ITM para brindar capacitaciones vía online, y yo creo que va a ser un comienzo mucho mejor. Y tenemos muchos proyectos y muchas cosas, la RNT, así que bueno, muchísimas gracias. Como presidenta, les mando un abrazo a todos, a todo el país. Mira, un montón, desde Neuquén, desde Salta, la verdad que muchísima gente, Amalia. Mira, hay una que dice, muchas gracias, excelente disertación, una genia, Amalia, muchas gracias, saludo. Gracias a las tres, bueno. Quiero, cerrar solo con una frase que creo que también nos identifica a todos los que estamos trabajando y apoyamos tu proyecto, tanto Amalia como Elga, Vanessa, Alicia Rodríguez, ¿sí? Es que amamos nuestra profesión. Creo que nos formamos con criterio, ¿sí? Como dijo Amalia, siempre fuimos por más y por más desarrollo, por más capacitación continua, y es lo que a mí me mueve poder transmitir a nuestros colegas todo el recorrido que nosotras tenemos hasta acá. Si bien parecemos de 15, no lo somos, ¿sí? Tenemos, creo que, mucha experiencia, para bien o para mal, pero mucha experiencia en lo que es la parte técnica, y sobre todo, esto que les digo, ese amor por la profesión y por querer que nuestros colegas y todos puedan ir creciendo y tomar esta carrera, ¿no?, de la mano y levantarla, porque realmente creo que uno de los puntos flacos que tenemos en la carrera es quizás a veces esa poca valorización, ¿no?, que tenemos los técnicos, pero que claramente depende de uno. Si yo estoy convencida que no importa el título, lo que tengamos pegado en la frente, sino cómo lo llevemos adelante y el criterio que tengamos para afrontar estas cosas, que es lo que siempre trato de decirle a mis alumnos, ¿no? Nosotros no somos simple robot que apretamos un botón, ¿sí? Pero para salir de esa casilla tenemos que actuar con criterio y nos tenemos que capacitar todo el tiempo, ¿sí? Así que yo creo que en este grupo lo pude ver, en cada uno de los profesionales que se convocó y todos los que te ayudan atrás, a vos, Laura. Tanto, yo la verdad que tengo un gran equipo atrás, capaz mucha gente no lo sabe, lo voy a comentar en 2 palabras. La verdad que quiero agradecer a 3 colegas fundamentales que están atrás de esto. Es Laura Osores, la cara visible y la que creó la RNT, pero en realidad está Vanessa, que es la que hace todo el área administrativa, totalmente a pulmón, una colega excelente del Hospital Piñeiro. Está Elga, que es la que se encarga de todo lo que es multimedia, el Facebook, la página, el YouTube, editar los videos, subir, un montón de trabajo, chicos, que no se dan una idea. Todos ponemos un granito de arena. Está Alicia Rodríguez, del Malbrán, otra gran colega y compañera que hace un montón por esto, y está Nadia, que es nuestra, ¿cómo lo podría decir? Nos dio la posibilidad, y siempre se lo digo a ella, nos dio, gracias a Nadia, a esta gran colega, nosotros pudimos hacernos conocidos en todo el país, porque gracias a esta plataforma, yo le llevé una idea, a ella le gustó la idea, la apoyó, lo llevó a Tu Blog, a los dueños de Tu Blog, lo apoyaron, y hoy estamos acá con muchísimos colegas que todavía van a venir hasta diciembre, y estoy muy agradecida. Por más que Laura Osores sea la RNT, hay un montón de gente atrás de esto. Hay 4 personas maravillosas que me ayudan. Una cosita, ahí leí justo que salió, que consultan si no dosamos T3 libre. Nosotros dosamos en una oportunidad T3 libre, pero ahora no estamos dosando. En el hospital no la piden demasiado, pero sí sé que se piden sobre todo por aquel síndrome de T3 baja, que se dan a aquellos pacientes que están internados, entonces les baja el metabolismo basal, y entonces algunos endocrinólogos le chequean el dosaje de T3 libre. Nosotros lo hicimos, pero ahora no lo hacemos.
le respondo porque vi una pregunta por ahí de Bien, con respecto a las preguntas que les pueden llegar a surgir posteriormente al seminario, o si vuelven a escuchar el video, yo les dejé a disposición el link del Facebook de la Red Nacional, que lo administra Laura. Tienen también un mail, ¿sí?, que es el de rntsecretaría@gmail.com, o bien también muchos tienen el mail de tu blog, que es donde les llega la confirmación del seminario. Si hay preguntas, a cualquier canal de comunicación las pueden hacer y se las trasladaremos a Amalia para que ella la pueda También responder, habilitamos, ¿sí? Nadia, habilitamos nuestro WhatsApp también. Exactamente, el Está en la WhatsApp también página. está habilitado, ¿sí?, para Sí, las preguntas también por cualquier directas. consulta, de los certificados, de las siguientes capacitaciones. Y prometo que voy a preguntar por qué las mujeres somos más propensas a tener... ¿Por qué? Lo voy a preguntar urgente. Después lo posteamos en el grupo de Facebook, así se enteran todos. También, si quieren entrar al canal de YouTube, es rntmultimedia@gmail.com, así que también tienen ese canal que es el de YouTube. Gracias, Amalia, no sé cómo agradecerte, mira, en la distancia... De nada, el agradecimiento es que enorme, enorme, enorme estos 2 seminarios que diste. Yo estoy muy agradecida, no te das una idea. Como dijo, esas hermosas palabras que dijo Nadia, pero también hay una realidad. Hay muchos, yo te agradezco mucho a vos porque colaboraste conmigo cuando te llamé y te dije la idea, te conté lo que quería hacer y me dijiste, sí, vamos para adelante, estoy con vos. Como también hay muchos que te dicen, sí, no, no sé, bueno, tal vez, puede ser. Por eso estoy muy agradecida, Amalia. Muchísimas gracias por estos 2 seminarios y espero que sigamos trabajando juntas en este nuevo camino que voy a arrancar, que fusioné con ITM, para seguir capacitando a los técnicos de todo el país.